Corintios. Amén. Y vamos a leer el capítulo 7, que es un capítulo bien interesante. Y quiero pedirle que me acompañe en una oración. No, más bien quiero pedirle a usted que ore, que, que el Señor nos hable en esta mañana. Quiero pedirle que usted disponga allí su corazón para hablar con Dios. Amén. Y que ore por este predicador también, que el Señor nos dé sabiduría hoy para poder hablar de su palabra. Amén. Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana, por este tiempo. Nos disponemos delante de ti, Señor, para recibir tu palabra. Señor, para recibir de ti. Hoy quieres hablarnos, Señor, y ayúdanos a recibirlo. Danos de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos. Quita todo impedimento, toda distracción que pueda haber en esta mañana, Señor. Y prepara nuestro corazón para ti. Te pido, Señor, que me alinees a tu voluntad. Señor, tu palabra es viva, eficaz, poderosa. Tu palabra da vida y salvación, Señor. Gracias te doy, maravilloso Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, vamos a leer allí los dos primeros versículos de Primera a los Corintios. Sí, los dos primeros versículos del capítulo 7. Dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Amén. Bueno, mire que aquí está empezando este texto con algo bien interesante. Está diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿no? Esos días hemos estado hablando de eso, de la epístola a los Corintios, y algo importante es que ellos tenían unas preguntas que querían hacerle a Pablo sobre ciertos temas, y entonces le escribieron una carta para preguntarle acerca de varios asuntos. Dentro de estos, este es el primero que él empieza a tratar. Y lo especial es que los que le escribieron eran los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, ¿sí? O sea, personas que ya tienen cierto recorrido y cierta madurez espiritual, pero ellos tenían dudas acerca de esto. Yo pensaba, Dios mío, si estos eran los líderes que tenían dudas, entonces ¿cómo estaría el resto, no? Y no crea, nosotros muchas veces tenemos dudas, tenemos preguntas, cosas que nos gustaría saber acerca de la voluntad de Dios en ciertos temas. Y, y la verdad, meditando en eso, me di cuenta que a veces las personas no cometen los errores por maldad, porque desean pecar, sino que algunas veces es por falta de conocimiento, ¿cierto? Sí, por ignorancia. A veces hay cosas que no conocemos o las sabemos, pero no sabemos sus implicaciones o por qué es tan importante hacer las cosas como el Señor pide que las hagamos. Entonces le hacen esta pregunta. Bueno, esta pregunta, no puedo decir esta pregunta porque la verdad es que la Biblia no nos dice exactamente cuál fue la pregunta. No sabemos porque no tenemos la carta que ellos le escribieron a Pablo, ¿cierto? Tenemos la respuesta. Pablo les dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Así que sabemos que la pregunta tiene que estar por allí, ¿cierto? Algo así como el hombre puede tocar mujer. Algo así, ¿no? Yo, bueno, me supuse que más o menos la pregunta sería así. Para agradar a Dios es mejor abstenerse de esposo y esposa y no tener relaciones. ¿Qué dice usted, Pablo? ¿Qué opina con la sabiduría que Dios le ha dado?
Esa me supongo yo, ¿no? No puedo decir que esa es, porque como les digo, no lo sabemos. Entonces, por eso vemos que aquí empieza a tratar unos temas acerca del matrimonio. Creo yo que el punto en especial no fue el matrimonio, pero la pregunta va a llevar obviamente a relacionarlo con el matrimonio y por eso el capítulo 7 en sus Biblias y en casi todas las que yo he visto tiene el mismo título, ¿cierto? Problemas del matrimonio, situaciones del matrimonio, que bueno, siempre está relacionado con el matrimonio, aunque pienso que esa no fue esencialmente la pregunta, no fue, venga, Pablo, ¿cómo manejo los problemas del matrimonio? No, creo que no, sino más bien si era bueno o no tener esposa y si era bueno o no tener relaciones íntimas. Entonces vemos ahí la respuesta de Pablo. Ahora, antes de la respuesta, quiero hablarle un poco de el contexto que creo que nos va a ayudar un poquito a entender, a identificarnos o a reaccionar y decir, uy, no, esa gente de Corinto era terrible, ¿no? Otros de pronto podemos decir, sí, eso pasa en este tiempo. Mire, habían 4 pensamientos principales que tenían estas personas, ¿no? Unos, los que consideraban que el matrimonio era bueno, ¿sí? Habían 2 grupos que consideran el matrimonio bueno. Los primeros, que era la gran mayoría, y que estaba de acuerdo aparte de lo que habla la Biblia, y es que Dios mandó a poblar la tierra, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan que el Señor les dijo que los hizo varón y hembra a imagen de Dios y les dijo fructificad, multiplicaos? Sí, llenen la tierra, tengan hijos, en otras palabras, tengan bastantes hijos. Entonces, había un punto extremo de esto, o sea, el punto negativo era que algunos veían el celibato, dice ese celibato, la persona que se abstiene de tener novio, novia, relaciones y vive aparte de todo eso. Entonces, algunos veían el celibato inclusive como un pecado, porque se estaban negando a poblar la tierra. Venga, pero el Señor mandó a poblar la tierra. ¿Cómo así que no va a tener hijos? No, eso está mal, eso es pecado. Ese era un pensamiento de los más extremos en cuanto al matrimonio y que lo veían no solamente como algo bueno, sino algo necesario, ¿sí? Había otro grupo que también veía el matrimonio bueno, pero porque les evitaba caer en pecado y en distracciones sexuales, ¿sí? Les ayudaba a concentrarse en una esposa y pues eso para ellos les iba a llevar a evitar ciertas tentaciones, ¿no? Entonces, ese era otro grupo. Habían otros que consideraban que el celibato era bueno. ¿Sí? Esos ya no ya estaban de parte del celibato. Esos estaban de acuerdo con el matrimonio. Otros 2 grupos. El primero que estaba de acuerdo con el celibato lo veía como algo bueno y rechazaba el matrimonio porque distraía. Porque el matrimonio lo podía distraer de las cosas de Dios. Entonces decía, no, yo me voy a consagrar absolutamente para Dios y nada esposa, porque eso es esposa, después que una cosa, que la otra, que atendiendo a la esposa y me distraigo. No, no, yo quiero es solo para Dios, no más. Esa es otra forma de pensar que tenía un grupo de los que estaban allí en Corinto. Y por último, otro grupo minoritario que rechazaba el matrimonio porque le ataba a una persona. Ellos decían, no, el matrimonio es malo porque no le toca estar sometido a una persona, tiene que estar unido. Entonces, no me cuadra eso. Pero este grupo creía que sí podía liberar sus deseos con prostitutas y que esto era aceptable. Yo decía, no, yo no estoy casado porque estar casado es malo, porque es someterme a otra persona. Pero sí es bueno por ahí tener mis amiguitas y vivir la vida alegre. Ahora, legalmente esto era permitido en aquel entonces en Corinto, ¿sí? Corinto, no sé si lo hemos tocado, Corinto tenía
un gran problema, ¿no? Que era la inmoralidad, precisamente. Dentro de Corinto había otra cosa que afectaba a esta situación y era que había un templo muy importante, el templo de Afrodita o Venus. El templo de Afrodita era un templo que no recuerdo en estos momentos el dato, creo que eran algo así como 1000 prostitutas sagradas. O sea, el culto para ir al templo de Afrodita, de Venus. Afrodita en griego, Venus para los romanos, es la misma persona, la misma diosa. El culto consistía en ir allá donde esas mujeres y estar con ellas. Y ese era el culto, ¿no? Entonces, pues no me quiero imaginar las mujeres cuando el esposo le dice, bueno, mija, voy para el templo. Legalmente era permitido, pero pues obviamente no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la cultura ya era muy, muy diferente, o sea, entender esto, sí, que la prostitución era normal, era un trabajo normal. Bueno, era normal para los hombres que acudían a estas mujeres, ¿no? Pero igual pues siempre la mujer era eh, menospreciada por esta condición o por esta profesión, si lo podemos llamar. Otra cosa que pasaba, que sí era un crimen. Mire, eso era ilegal. Relaciones entre dos personas que no se habían casado. Entonces uno dice, venga, pero ¿por qué con las prostitutas sí y con otra? Sí. No, o con las de afuera también, ¿no? Se iba para la calle aquella, que ya, sí, y que ya encontraba a las chicas aquellas. Y eso no tenía problema legalmente, pero que un hombre de bien con una mujer de bien fueran a tener relaciones, eso era crimen. Eso estaba muy mal, ¿sí? Porque las mujeres eran doncellas y se tenían que guardar vírgenes. ¿Hasta cuándo? Hasta el matrimonio. Bueno, eso hasta hace poquito funcionaba, ¿no? Hasta hace poquito uno escuchaba que eso era culturalmente lo normal, ¿no? Hasta hace muy poco. Ahora, el pensar en irse a vivir una pareja sin casarse, no, pues eso era pena. Eso, bueno, pena de muerte no había en ese momento, pero era o no había en ese momento para esta falta, ¿no? Porque en otro tiempo sí lo hubo. Sí hubo pena de muerte por esa falta. Ya en ese tiempo eso no sucedía, pero sí era algo grave, sí era un crimen, sí había que pagar una multa, sí iba a la cárcel y tenía unas consecuencias. Esa era la cultura de ese entonces, ¿no? Un poco diferente a la nuestra. Para unas cosas, pues gracias a Dios, para otras cosas, pues también uno puede decir, hemos desmejorado, porque habían cosas que ellos valoraban, ¿no? El valor de la virginidad y de la castidad era muy diferente a lo que se maneja ahora. Entonces ya entendiendo este contexto, primero entré en el contexto para que podamos entender las respuestas entonces de Pablo, las respuestas de la palabra de Dios, mejor para nosotros en este tiempo. Él empieza diciendo algo en el versículo 2 y dice, en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, empieza hablando del matrimonio, ¿no? Arranca hablando del matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio para este tiempo se ha bajado a un nivel que es algo así como un contrato con otra persona para vivir juntos y compartir bienes, y a eso se ha rebajado, pero eso no es el matrimonio en ninguna cultura. Antes se había devaluado tanto el matrimonio. Es algo muy especial y lo hablamos hace unas semanas acerca del matrimonio, que en todas las culturas uno ve el matrimonio. O sea, porque decimos, bueno, el matrimonio lo creó el Dios de Israel, pero eso no era exclusivo de Israel. Lo vemos en África, lo vemos en Asia, lo vemos en muchas culturas antiguas. Siempre se ha tenido un valor y un respeto por el
matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un diseño ¿de quién? De Dios. El que inventó el matrimonio fue Dios. Y podemos definir algo así, esta es una definición propia de lo que uno lee, ¿cierto? Un pacto entre dos personas y Dios. Un pacto entre dos personas y ¿quién? O sea, ahí intervienen tres personas, ¿sí? El que se va a casar, el esposo, la esposa y Dios, que es el que sella y aprueba ese matrimonio, donde se fundamentan en, primero que todo, lo que se fundamenta un matrimonio es ¿en qué? En la voluntad de Dios. Ese es el fundamento del matrimonio, la voluntad de Dios. Segundo, que tiene que tener un matrimonio, ¿qué es? Amor, ¿no? Se supone. Amor, pero lo primero está en la voluntad de Dios. Es lo primero. Segundo, el amor. Ahora, el amor, ojo con el amor, porque el amor, ya lo hemos hablado también, no es ese sentimiento, las maripositas. ¿Se le han dado maripositas? ¿Usted se ha enamorado? Ah, y piensa en ella, y piensa en él, y se levanta pensando, ¿a qué horas podré irlo a ver? Qué bonito es el amor, ¿cierto? Pero ese estado, ese sentimiento pasa. Sí, el sentimiento, mas no el amor, porque el amor que la Biblia presenta es una decisión. ¿Sí? Amén. El amor es una decisión. Por eso es que ya no lo amo. Decidió no amarlo. Decidió no amarlo. Decidió dejarlo de querer, sí. Porque pues los que estamos casados, motivos tendría uno si fuera por eso de dejar de amar hace rato, ¿sí o no? Problemas y gracias a Dios por la paciencia, las esposas y de los esposos también que nos ha tenido, toca tener paciencia. Pero ese es el amor, es esa decisión. Cada día, amar a esa persona. Oiga, le contestan feo, le hacen una cosa que a uno no le gusta, ¿y qué hace uno? Hace algo bueno para cambiar eso. O si usted quiere, pues se enoja y le hace otra peor y pues, pero ¿qué es lo que uno debía hacer? Me hizo una, no, ahorita voy a hablarle con amor, voy a tratarla bien y entonces se le pasa, ¿cierto? Pero si uno se la pasa que le gritó y yo le grito más duro y pues ahí las cosas se van a empeorar. Amor de pareja. Otra cosa que necesita el matrimonio es el compromiso. Eso es el matrimonio, es compromiso. Por eso por eso la unión libre tiene ese faltante. Falta el compromiso, porque es que el compromiso es delante de Dios, es delante de la ley. Mire, el matrimonio es algo legal, es algo, o sea, legal, quiero decir que está en las leyes, no solamente de Dios, sino en las leyes humanas de cualquier país, desde la Patagonia hasta la Conchinchina, no sé si existe la Conchinchina, pero sé que la Patagonia sí existe, ¿no? Digámoslo hasta la China, pues que esa sí existe. Eso, hasta allá. Está reglamentado y es legal el matrimonio. Aquí en Colombia es legal el matrimonio, ¿sí o no? Tiene unas normas, unas estipulaciones, uno tiene que firmar, tiene que llevar su registro civil, tiene que llevar pues unos documentos, ¿cierto? Tiene que aceptar ciertas cosas que mencionan allí, se compromete y dice uno que hasta que la muerte, eso es, todavía se utiliza esa frase. Entonces es algo legal, por eso aquí un paréntesis. Hace unos días alguien me dijo, venga, pues es que yo me quiero casar, pero ¿qué tal si usted viene y ora por nosotros? Usted que es pastor. Resulta que dentro de nuestra denominación Asamblea de Dios manejamos unos escalafones ministeriales, ¿sí? Y entonces hay un escalafón que le permite ya casar. Yo no he llegado a ese escalafón. O sea, que la oración que yo haga va a sonar muy bonita, puede ser muy ungida, el Espíritu Santo puede hablar en lengua, se puede caer y todo lo que quiera,
pero no es legal. No es legal porque legalmente yo no tengo la aprobación de parte de mis autoridades para la potestad para ejercer un matrimonio. ¿Sí? Entonces eso no es, ahí no hay un matrimonio. Que porque una persona hizo una oración, ahí no hay un matrimonio, porque tiene que ir de acuerdo a las normas, a las leyes establecidas. Entonces, dentro de nuestro concilio y a nivel secular, no sería válido, ¿cierto? Y lo que se necesita es la bendición de Dios. Debe ir la bendición de Dios. Y debe ir de acuerdo a las normas legales y a las autoridades delegadas, ¿sí? Hace unos años el matrimonio católico era suficiente, ya se casó en la iglesia, listo, usted no necesita más. Hace unos años cambió las leyes y ahora usted necesita casarse ante una notaría, ¿cierto? Para que tenga una validez. Ya la bendición sola del sacerdote no vale, no porque perdió el espíritu o algo espiritual, no, sino porque legalmente así está constituido, ¿sí? Entonces, por eso es necesario. Ahora, y espiritualmente trae bendición. Amén. El matrimonio es de bendición. Yo, por la misericordia de Dios, yo me casé antes de conocer del Señor. El Señor fue muy bueno. Yo no sé cómo, porque no era costumbre en mi familia eso. Y yo no sé por qué. La gracia del Señor, la misericordia de Dios, nos casamos, tuvimos estos hermosos hijos, como el papá. Ahí sí ya no hay amenes. Bueno, mire, la Biblia, usted conoce, decíamos ahora en Génesis 1, 27 y 28, dice que los creó Dios, varón y hembra los creó. Y después de esto, estoy en Génesis 1, 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ya sabemos que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Adán y Eva, no Adán y Evaristo. Y dice después el 28, y los bendijo Dios. Ellos se unieron con la bendición de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Después de que Dios los ha bendecido, ahorita sí, venga mijito, venga mijita, una sola carne. O sea que eso también nos dice otra cosa, que el sexo fue un invento de Dios, porque eso fue en el paraíso. Dios inventó el sexo, no, eso no fue algo del diablo, no, que ahora el diablo lo ha dañado, lo ha pervertido y ha dañado su propósito, pero el sexo fue inventado por Dios dentro del diseño de ¿qué? Del matrimonio, ¿sí? Más adelante seguiremos con ese tema. Por ahora, volvamos a Corintios capítulo 7, versículo 3. Ahora entonces vamos a hablar de la respuesta de Pablo a la pregunta que le estaban haciendo, si era mejor abstenerse de esposo y esposa y no tener relaciones. Entonces Pablo les contesta que lo mejor es el matrimonio, ¿cierto? Ya lo leíamos en el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Y después dice en el versículo 3, el marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Alguien muy espiritual me decía, sí, es que la mujer, las cosas que tiene que hacer en el hogar, dedicarse pues al hogar, la cocina, el aseo, los hijos y todo eso. Ahí no está hablando de eso, aunque eso hace parte de los deberes conyugales, pero no está hablando de eso. El contexto está hablando de otra cosa. Mire el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Esta es la parte cuando los maridos normalmente dicen, amén. Pero mire que aquí también dice otra cosa, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién?
La mujer. Mire que aquí la palabra le da una igualdad al hombre y la mujer, ¿no? Las mujeres pusieron contentas. Amén. Le da una igualdad al hombre y a la mujer, ¿no? Porque se ha mostrado la Biblia como machista y que yo no sé qué. Ahora, esto estamos hablando hace 2000 años. La cultura era muy diferente. La cultura sí era machista y la palabra de Dios está poniendo en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer. Ah, con que su esposo no quiere, mire lo que dice la palabra. La palabra le dice que él tiene que cumplir con su deber conyugal, ¿sí? Porque quizás habían hombres que con otras mujeres, con las mujeres del templo, sí iban y allá estaban con ellas y después llegaba a la casa y no quería tocar a la mujer. Entonces, no señor, usted está haciendo las cosas completamente al revés. Su mujer y la que es para eso es la de su casa. Esas de allá ni las volteé a mirar, que ellas no tienen nada que ver. Porque es que su cuerpo no es suyo. Su cuerpo es de la mujer. Entonces ya tendría que preguntarle a la mujer, amor, ¿será que puedo ir al templo allá donde las muchachas estas del templo? Que tengo unas ganas de ir a adorar hoy. Padre Celestial. Muy seguramente la esposa le dirá que no, ¿no? Vaya, mijo. No, 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 no. No, porque ese no es el modelo de Dios. Entonces, la intimidad sexual es una bendición dentro del matrimonio. Mire, es una bendición. Aquí Pablo no está reprendiendo por eso, todo lo contrario. Le dicen, tienen que unirse en intimidad. Si solo fuera para procrear, entonces ¿cuántas veces al año se podría? Una. Claro que mi suegra tuvo 2 hijos en un mismo año, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy eventual. O sea, tendría que ser una sola vez, ¿cierto? Una sola vez. Pero Dios no lo diseñó solamente para procrear. Sí está dentro de su propósito, pero el propósito de Dios tenía algo más. Está diseñado para dar placer a la pareja y fortalecer su unión, ¿sí? Para unirlos más. Ahora, versículo 5, sí, 5 al 7, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué estaba pasando aquí? Y ya nos va a entrar en el tema siguiente. Mire, aquí está diciendo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento. ¿Qué pasaba? Que habían mujeres que decían, quizás hombres, bueno, amor, estoy espiritual, así que no quiero que me voltees a mirar en estos días. Quiero que me dejes unos 15 días o un mes. Me voy a ocupar sosegadamente a la oración. Qué espiritual el hermano. Pero la Biblia le dice, no señor, no, así no funciona. Tiene que ser por mutuo consentimiento, ¿sí? Venga, vamos a meternos en oración y vamos a estar estos días, no vamos a orar, vamos a estar consagrados solamente en buscar al Señor, la presencia de Dios. Y más bien, mire, lo que está hablando aquí Pablo es lo contrario a lo que normalmente uno diría, porque lo espiritual sería la oración, el ayuno y todo eso. Pero aquí lo espiritual que está hablando Pablo es todo lo contrario. Lo espiritual es esa unidad matrimonial. Eso es lo espiritual acá. O sea, lo que él está resaltando acá no es la oración, el ayuno y consagrarse a ser espirituales en ese sentido. No, lo que está diciendo es todo lo contrario. Dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora él aclara, digo esto por vía de concesión, o sea, dialóguenlo,
Háblenlo, no es un mandamiento, no es un mandamiento, es algo que como pareja tienen que manejar. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que descuidar la intimidad en el matrimonio abre puertas. Abre puertas. Muchas veces las hermanas, por ser muy espirituales, descuidan a sus esposos. Ojo, eso es delicado. Abre puertas. Ahora, no justifica, ¿no? La Biblia no está justificando en ningún momento el pecado, la infidelidad, el adulterio, no lo está justificando, ¿no? Pero sí le está diciendo, tiene que ser cuidadoso con esa parte, porque se puede dar la infidelidad conyugal. Porque hay personas faltas de control, ¿no? Dice aquí, a causa de vuestra incontinencia, o sea, de que no sea capaz de controlar sus deseos. Entonces, no es sabio ni es sano separarse por mucho tiempo, ni por enojos, ni que yo me voy a dormir, vaya usted a pieza, yo me voy a esta pieza. No es sabio hacerlo, no es sabio. Mi pastor decía, cuando se acuesta, ¿sabe quién se acuesta en la mitad? El diablo se acuesta en la mitad, decía mi pastor, y harta sabiduría para decirlo. Entonces, o por viajes de trabajo o por motivos espirituales, no es sano, no es sabio hacerlo, el separarse, porque abre puertas allí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, versículo 10, saltemos al versículo 10. Dice, dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no, perdón, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor Jesucristo, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, ¿sí? Estas mujeres, porque aquí empieza hablando de las mujeres, si notan en el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Parecía que estas mujeres querían ser solteras. No, yo quiero consagrarme a Dios, voy a dedicar mi vida enteramente al Señor. Entonces Pablo le dice, venga, un momentito, usted ya se casó. O sea, esa decisión tenía que haberla tomado antes de, no, ya se casó. Padre Celestial, eso era legal. Pero dice aquí que no se separe. Ahora, ¿el Señor dijo eso, que no se separe? Claro que sí. Marcos capítulo 10, versículo 2. Está hablando el Señor Jesús con sus discípulos. Bueno, está hablando con las personas y le llegan allí unas personas a preguntarle acerca de este tema. Dice así, Lucas capítulo 10, perdón, Marcos capítulo 10, versículo 2, gracias. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, divorciarse de su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino que son uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, o sea,
Después de que se casó, no, se quedó casado para siempre. Ya está casado. Gracias por la música de fondo, eso nos anima. Ahora, ¿qué pasa? Es que, ¿por qué estaban pidiendo, por qué se querían divorciar? Porque para algunas personas, ciertas filosofías les hacían ver que el espíritu, el alma era bueno, pero que el cuerpo era malo. Entonces, todo lo que significara deleite, todo lo que significara esa satisfacción, era pecado, era malo. Pero la Biblia a nosotros nos presenta algo completamente diferente. Voy a leerlo en otra versión. Usted conoce Proverbios capítulo 5 y si no, pues vamos a leer Proverbios capítulo 5, versículos 18. Voy a leerlo en otra versión. Dice aquí, así que sé feliz con tu esposa y disfruta a la mujer con la que te casaste joven. ¿Cómo dice allí en la Reina Valera? Bendita sea tu fuente y sé feliz. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrese con ella. O sea que le está diciendo que si fue con la de la juventud, posiblemente ya habían pasado unos años. Ya no estaban tan jóvenes. Pero a pesar de que no estaban tan jóvenes, le dice, alégrate. Disfrute a la mujer de su juventud. El versículo 19, ahí seguido dice, hermosa cervatilla, gacela encantadora, que sus senos te satisfagan por completo, que tu amor te apasione para siempre. ¿No hay menores de edad aquí? No. Muy bien. Y en la Reina Valera, ¿cómo dice? Amante sierva, graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Será que el Señor está diciendo que eso es malo? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, lo está diciendo como algo bueno. Y el 20 dice, ¿por qué, hijo mío, dejarte seducir por la mujer de otro? ¿Por qué abrazar el seno de la extraña? ¿Por qué se va a ir por allá para donde otra? No, Señor. Su mujer, con ella es que usted tiene que disfrutar. Ella es la que yo le di para que esté feliz con ella. Entonces, ahí queda claro lo que Dios piensa acerca de eso, de la intimidad. Quizás algunas personas, inclusive cristianas, puedan estar pensando en este tiempo también en divorcios. Mire, el versículo 39, cuando ya está terminando Pablo el capítulo 7 de Corintios, dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Está ligada, está comprometida únicamente con su esposo. También dice, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Si se murió el esposo, ahorita está libre de esa ley. Se puede casar con quien quiera, con tal que sea en el Señor, o sea, con tal de que la otra persona sea creyente, sea cristiano. ¿Sí? Cásese con quien sea después de que sea una persona creyente. Eso es lo único que le pide allí. Entonces, el divorcio nunca es una opción en la Biblia, no aparece como... Y lo menciona cuando dice que Moisés les dio carta, acuérdense que les dijo, por la dureza de corazón. O sea, el divorcio lo que está mostrando es que hay dureza de corazón. Entonces, no se separen, es lo que dice allí. Y presenta un problema aquí también a los casados. Versículo 12, los que se casaron con incrédulos, dice, o los que están casados con incrédulos. A los demás yo digo, no el Señor. Esta semana hablaban de la pregunta, venga, pero si él está diciendo, digo yo, no el Señor, entonces eso no es palabra de Dios. Sí, revelada por el Espíritu Santo, exactamente. Así como los profetas del Antiguo Testamento escribían lo que
el Espíritu les decía, asimismo, Pablo está dando un consejo, sino que está aclarando. El otro está escrito en Marcos. Este no está escrito en ninguna parte, yo se los voy a decir porque esta es la voluntad de Dios para estas situaciones, porque estas situaciones no las trata la Biblia en ninguna otra parte. Entonces, a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, esto no fue para cristianos que se casaron con incrédulos, por eso hice la aclaración. Fue para personas que se habían casado y después de haberse casado conocieron al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Porque una cosa que siempre ha tenido la cultura antigua de cualquier parte es que la pareja tiene que compartir la misma fe. Y si no, eso crea un conflicto, ¿cierto? Y pues más si lo vemos en el pueblo de Dios, que fue no solamente un conflicto, sino que era prohibido, ¿cierto? No se vaya con las mujeres de Canaán, con las filisteas incircuncisas o con los filisteos incircuncisos. Eso lo habla la palabra. Entonces, siempre eso ha causado un conflicto porque pues imagínese, por ejemplo, ella cristiana y él devoto a Afrodita. No, ¿será que trae problemas o no? Padre Celestial. Entonces, por eso es muy importante compartir esa fe. Pero, ¿qué hacíamos en un caso donde la persona, uno de la pareja conoció al Señor y el otro no? Bueno, pues el Señor dice, no lo abandone, no lo vaya a dejar. ¿Por qué? Porque es que entró el evangelio a la casa. Usted está santificando a su esposo y le está dando la posibilidad para que él se salve. Está bendiciendo a sus hijos. Esto santo, cuando habla aquí santo, no quiere decir pues que son santos como que hay que hacerles altar y todo. No, santo es que lo está santificando, que lo está bendiciendo a través de la presencia de Dios en su vida, ¿cierto? Eso hace usted. Usted trae bendición a su casa con las personas que no creen en la palabra, pero el hecho de que usted esté allí, la presencia de Dios está en su casa, sus hijos están siendo bendecidos, su esposo está siendo bendecido, y yo creo que usted lo ha notado, ¿cierto? Usted ha notado la bendición de Dios y dice, no, si no fuera por el Señor, Padre Celestial, cómo nos guarda, cómo nos bendice. El versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, o sea, no usted, él insiste, no, yo me separo, usted, yo me separo, no venga, que es que mientras estemos aquí usted está bien, está bendecido, no, pero yo me quiero separar. Ya llega un momento donde no se puede más y pues que se separe, dice. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre semejante caso, sino que a paz nos llamó a Dios, pero le advierte también, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? O sea, el hecho de que haya un creyente en la casa ya es bendición y abre la posibilidad a lo más importante, que es que esa persona también conozca al Señor y sea salva. Amén. Muy bien. Ahora vamos ya a la otra parte. El otro consejo de Pablo, dice aquí él, acuérdense cuando él empezó a darle la respuesta en el versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, estar solito, ¿cierto? Pero empezamos hablando de los que no estaban solitos, ya estaban casados. Pero entonces los que ya están solitos, ¿qué recomienda la palabra para los que están solitos? O sea, aquí hablamos de los solteros, las viudas y las vírgenes. Siempre lo que él recomienda es que se quede como está. Mire, versículo 7. Mas quisiera bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, solo, él no tenía esposa.
dice más adelante, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 17 también dice, pero cada uno como el Señor le repartió, como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Así como el Señor lo llamó. Después dice nuevamente, versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24. Cada uno, hermano, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, y sigue repitiendo más adelante. Lo que vemos es que la recomendación de él es, quédese solo. Esa es la primera recomendación. Pero acuérdense que también él dijo, la palabra también dijo, pero a causa de las fornicaciones tenga cada una su propia mujer y tenga cada uno su propio esposo. Entonces, soltero es mejor porque le puede servir al Señor, ¿sí? Puede entregarle su tiempo, puede entregarle, consagrarse más al Señor, y eso lo explica en el versículo 32. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, si su intención es servirle al Señor, consagrarse a Él, lo mejor es quédese solito. Pero también dice, pero esto no es un lazo, esto no es una obligación, esto no es que les quiero colocar impedimentos, sino que es para lo bueno o lo decente, para su provecho. Pero pues si no puede, si la persona, o sea, se supone que la persona soltera va a tener menos distracciones, porque va a estar enfocada en el Señor. Pero si antes por estar soltera está distraído, antes está preocupado porque le está dejando el tren, está desesperado buscando pareja, ay, ¿cómo sería? Ay, ese hombre tan guapo, tan inteligente, ¿cómo sería como esposo? Y empieza a pensar así, ¿cierto? Y él también empieza a ver la muchacha tan bonita, tan consagrada, qué bendición, mira, esta sería una buena esposa. Y entonces ya estás distraído por otro lado, ¿cierto? Entonces ya ahí dice, bueno, si no tiene ese don de continencia que menciona en el versículo 7, quisiera yo más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo, otro de otro, o sea, unos tienen un don para estar solos, otros para casarse. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Quemando es con esos deseos, ¿no? A cada rato, ay, yo quiero un esposo, yo quiero una esposa, yo necesito esposa, yo necesito esposa, yo necesito, no, ¿qué me va a pasar? No, 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 no. Le toca irse a meter un duchazo con agua fría para que se le baje porque está quemando. Entonces necesita. Entonces ahí sí ya orarle al Señor, Señor, dame un hermanito, una hermanita en la fe, bien consagradito, de acuerdo a tu voluntad. Que puede que le pase como el hermano que estuvo orando así por un tiempo. ¿Sí se acuerda la historia? No, no, que le colocó historia de la vida real y colocó un cojincito. Aquí se va a sentar la que va a ser mi esposa. Y dejó el cojincito a la que siente ahí esa y se fue a orar. Antes de empezar el culto, cuando llegó una morenita, un cojincito, y ahí se sentó. Se levantó y dice, venga, venga, no ve que es que esa es para
Esa es para lo que yo le estaba pidiendo al Señor. El Señor le estaba contestando la oración, pero hay que darle caso a la voluntad de Dios. No, no le recomiendo que siga el modelo de la almohadillita. También, ¿qué le pasó? Pero esa fue, así es. Lo importante es que sean la voluntad de Dios. Entonces, sí, la otra recomendación para los solteros, o sea, lo mejor es estar solitos para servir al Señor, pero lo otro es que es mejor casarse que quemarse, ¿sí? El matrimonio es lo mejor para guardarse de la inmoralidad. Algunos solteros, sobre todo griegos, ya no eran vírgenes, ¿no? Los griegos sobre todo no eran vírgenes porque muchos de ellos, como era tan normal lo de lo de ir al templo y lo de ir a la calle aquella oscura, entonces pues ya no eran vírgenes, ¿cierto? Por eso es que usted mira que en Corintios se advierte sobre este tema. En el versículo, en el capítulo 6, dice en el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Saltemos al 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Ya, ya entiende uno por qué lo está diciendo, ¿cierto? Sí lo entendieron allí con el contexto de lo que pasaba con los corintios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces por eso dice, no señor, usted no se puede unir con esas mujeres ni tener relaciones fuera del matrimonio, tiene que ser dentro del matrimonio. Ahora, también en el capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, los que habían en la iglesia tenían un pasado oscuro, difícil, pero ya habían sido, dice, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de vuestro Dios. Entonces, hay que advertido que las relaciones por fuera del matrimonio son pecado. Y por último, Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Para los unos, para los que están casados, para los que están solteros, para las que están vírgenes, para las viudas, para todos, Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, o sea, a causa de los tiempos que estamos viviendo, que ya viene el Señor, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no te procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran
como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, sepa que todas estas cosas van a pasar. Lo único que queda es lo que usted haga para el Señor. Amén. Entonces, por eso lo último es que Dios sea el centro de sus vidas, que usted mantenga en orden sus prioridades, y para eso hágase estas preguntas. Bueno, dependiendo su estado con el que en el que usted está. Si es soltero, ¿cómo es que la vida de soltero afecta su relación con Dios? ¿Cómo es que el matrimonio afecta su relación con Dios? O sea, el hecho de ser soltero, ¿le beneficia para agradar a Dios o le afecta? ¿Su matrimonio le bendice o le afecta? ¿Cómo es que la buena vida, el disfrutar de la vida, afecta su relación con Dios? ¿Sí? Si de pronto usted está disfrutando mucho de la vida y está descuidando su relación con Dios. Amén. Entonces, cosas prácticas que nos manda la palabra: evitar caer en fornicación, o sea, sin haberse casado o antes del matrimonio o con otras personas. Promiscuidad, que es pecado. Evitar el adulterio, complacer al esposo o a la esposa, evitar quemarse, o sea, evitar la tentación, no divorciarse, buscar la salvación de su pareja, evitar apegarse a las cosas de este mundo, evitar las cosas que le impiden acercarse al Señor y entregarse completamente al Señor sin distracciones, y casarse con un creyente. Amén. Entonces, creo que ahí queda contestada la pregunta que le hacían. ¿Es bueno casarse, no casarse, tener o no tener relaciones? Creo que queda contestado, ¿sí o no? Lo importante, casarse o no casarse, lo importante es agradar a Dios y buscar cómo puedo servirle mejor en el estado en el que está. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarlo para que esté de pie. Vamos a orar. Y por un momento pídale al Señor: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Que el matrimonio no sea impedimento, no sea obstáculo. Que el estar solo no sea obstáculo. Y que en todo pueda ser siempre la voluntad de Dios. Gracias, Señor, te damos. Señor, mira que estos temas, Señor, a veces los dejamos de un lado porque no son cómodos para hablarlos, pero qué importantes son, Señor. Muchas veces, por no tener claridad de ellos, cuántos errores se han cometido, Señor. Pero hoy tú nos das tu palabra y nos enseñas, Señor, lo que tú quieres de nosotros: un corazón consagrado para ti, un corazón que te agrade solo a ti. Señor, mi primera relación debe ser contigo, Señor. Contigo es con quien debo tener primero esa cercanía. Amado Señor, que tú seas lo más importante. Señor, este mundo trae muchas tentaciones, Señor. Este mundo y en este tiempo, Señor, tantas cosas que quieren atrapar la vida, Señor, de las personas y aún de los que creemos en ti, Señor. Constantemente debemos huir de las tentaciones, de las cosas que quieren atraparnos, Señor. Padre, santifícanos, Señor, conságranos cada día para ti. Señor, y tú sabes la vida de cada uno, Señor. Quizás por falta de conocimiento se ha cometido errores, Señor. Hoy tú nos das la palabra, no para castigarnos, no para enjuiciarnos, sino porque nos amas y porque tú quieres que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, por eso tú nos dices que no erremos, que no nos equivoquemos. Señor, que no tomemos decisiones equivocadas, porque lo que tú quieres es que nosotros heredemos el reino de Dios, que estemos contigo, Señor. Ayúdame, Señor, dígale, ayúdame cada día a tomar las decisiones correctas. Ayúdame cada día, Señor, a guardar mi vida. Señor,
Señor, y para aquellos que están solteros o que no se han casado, Señor, pero desean hacerlo, yo te pido, Señor, que los bendigas, que les des la persona adecuada, Señor. Padre Celestial, muéstrales tu voluntad cada día. Señor, ayúdales, Padre Celestial. Señor, abre sus ojos espirituales para que puedan ver, Señor, en las personas lo que realmente deben ver, precioso Dios. También te pido por aquellos que estamos ya casados, Señor, que nos guardes de las tentaciones, Señor, y que nos ayudes cada día a complacer a nuestras esposas y esposos, Señor. A recordarnos la importancia de la intimidad, Señor, que tú diseñaste la intimidad, Señor, para bendición, no para maldición, Señor. Para que fuera disfrute, para que fuera deleite, para que trajera unidad, Señor, Padre Celestial, y que todo lo hagamos siempre de la manera que tú lo mandas, Señor. Que en todo te glorifiquemos, Señor, porque aún en las relaciones, Señor, íntimas, te glorificamos, Señor, te glorificamos, porque tú nos creaste, Señor, de esa manera, Señor, y que en todo lo que hagamos, siempre te demos la gloria a ti. Señor, necesitamos cada día ser renovados, ser fortalecidos. Necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor. Sé que a algunos tú los estás inquietando en esta mañana, Señor, para tomar decisiones. Te pido que les des fuerza para tomar decisiones, que les des sabiduría, Padre Celestial, que les ayudes, Señor, también aquellos que quieren terminar ciclos que deben terminar. Señor, dale la fortaleza y saber que la recompensa es más grande, Señor. Que cuando decidimos hacer tu voluntad, tú nos recompensas y tú nos das las fuerzas y nos ayudas, Señor, y nos bendices. Padre Celestial, confiamos en ti, que el plan tuyo es mejor que el nuestro, Señor. Que la sabiduría tuya es mucho más grande que la nuestra y que lo que tú quieres es bendecirnos por encima de todo, Señor. Que heredemos la vida eterna y que podamos, Señor, darte gloria en todo lo que hacemos. Muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra obra en nuestros corazones, Señor. Es vida para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga abundantemente.